Por lo general, los relatos nos enseñan de forma directa una doctrina. No enseñan de forma directa una doctrina los relatos. Los relatos no son doctrinales. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay gente que toma tradicionalmente, nuestros hermanos, yo sé que muchos de ustedes pertenecen a tradiciones muy ricas espirituales como la Iglesia Pentecostés, y le damos gracias a Dios por aquellos que son Asambleas de Dios, Pentecosteses. Gracias por ser parte de este seminario, por el amor y la confianza que nos tienen. Nuestro deseo es que Dios bendiga la obra de Dios que Él ha puesto en sus manos, la iglesia en la que perteneces. Sin embargo, el movimiento Pentecostés surgió en 1903 a 1906 en Azusa, en un avivamiento que hubo en Los Ángeles, California, donde un hermano en Cristo afroamericano, creo que sus padres habían sido esclavos, él se preparó en la Biblia en un instituto, en Topeka, Kansas, que se llamaba Bethel Bible College. Y había un hombre que se llamaba Charles Parham, un hermano metodista de la iglesia metodista. Y cuando estaban estudiando el libro de los Hechos, vieron que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en Hechos capítulo 2. Y pensaron, bueno, esto sucedió y Dios expandió el evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Si queremos hacer misiones con éxito, vamos a orar porque Dios derrame su espíritu y nos dé el poder de las misiones. Y había una alumna que se llamaba Agnes Osman y le pidió a Charles Parham que pusiera sus manos sobre ella y oró por ella. Y ella empezó a balbucear y hablar con un idioma extraño que pensó que era la capacidad de un idioma de algún lugar del mundo, quizá alguna tribu en África, que ella podía ir como misionera a hablarles el evangelio. Entonces así surgió históricamente el movimiento del don de lenguas. El don de lenguas viene en la Biblia. La Biblia habla de un don de lenguas en Génesis 12 al 14. Aunque es interesante porque ese don está ausente en el resto de los libros de la Biblia. El único libro de los 27 libros de la Biblia que habla del don de lenguas es el libro de Hechos. En Hechos capítulo 2 se narra una historia, pero es Corintios, 1 Corintios capítulo 12 al 14. Hay una sección en Marcos 16 donde dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaran cosa mortífera o tomarán serpientes, nada les sucederá. Es un pasaje donde que tradicionalmente se cita, pero que no es parte original del Evangelio de Marcos. Lo que pasó con el Evangelio de Marcos es que era un códice, era como un libro actual, y probablemente se perdió la última página. Entonces hubo un editor que vio lo que sucedió en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan y en el libro de los Hechos, y lo que terminó poniendo es Marcos 16, 9 al 20. O sea, los manuscritos más antiguos de Marcos acaban en Marcos 16, capítulo 16, verso 8, pero del 9 al 20, los manuscritos más antiguos no tienen lo que ahora tenemos en nuestras Biblias. Eso no significa que Dios no haya podido inspirar a un copista y que sigue siendo palabra de Dios, pero lo que es cierto es que es una sinopsis de lo que sucede en los otros libros. Por eso es que cuando Pablo es mordido en la isla de Malta por una serpiente, nada le pasa, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2 hablaron idiomas, dialectos en las que proclamaron la palabra de Dios a gente que venía a Jerusalén de otros lugares. Entonces por eso dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, y narra lo que sucede, echarán fuera demonios. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 16? Pablo expulsó fuera a una mujer, a un demonio de una mujer adivina. Hablará nuevas lenguas, sucedió en Hechos capítulo 2. Tomarán cosa mortífera, tomarán en sus manos serpientes. Bueno, eso es lo que a Pablo lo mordieron y no se murió, Dios lo protegió. Bueno, el punto es de que ni aún Marcos contiene originalmente lo de las lenguas. El único libro de los 27 libros del Nuevo Testamento que habla de las lenguas es Primera de Corintios, capítulo 12 al 14, y ciertamente lo menciona como un don del Espíritu Santo que debe ser interpretado para poder edificar a la iglesia.
Y bueno, y Pablo dice que es preferible la profecía y que la profecía es edificar, exhortar y consolar a las personas proclamando un mensaje de parte de Dios. Y dice Pablo que si no hay intérprete, que la persona debe sentarse. Entonces, lo interesante, queridos hermanos en Cristo, es que cuando uno busca el don de lenguas en los padres apostólicos, los primeros cristianos después de la muerte de los apóstoles, no hablan del don de lenguas. Cuando tratas de buscar del don de lenguas en Jerónimo, en San Agustín, en los diferentes teólogos de la iglesia, o aún en los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, en los traductores de la Biblia y teólogos como Wycliffe, Tyndale, no encontramos grupos hablando en lenguas. Las lenguas, como un movimiento espiritual que ha sido muy fuerte en Latinoamérica, realmente aparece en la historia nuevamente hasta el avivamiento de Azusa en 1903 a 1906. Entonces, el problema es que el movimiento Pentecostés tomó Hechos capítulo 2, no Primera de Corintios, sino Hechos capítulo 2, y lo hizo una norma y dijo, bueno, los cristianos tienen que tener una segunda experiencia. Los apóstoles ya conocían a Jesús y su salvación, pero esperaron la promesa del Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y apareció un viento recio que soplaba y les fueron repartidas lenguas o idiomas, dialectos es la palabra en griego, como de fuego o dialectos de poder. Y dice que los judíos que habían venido, o los israelitas que habían venido, que vivían en otras naciones a celebrar la fiesta judía del Pentecostés, empezaron a escuchar las maravillas de Dios en el idioma en el que había nacido. Eso significa bueno, y Pedro llegó y les predicó y 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo y fueron bautizados. En Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante, Pedro les dice que se tienen que arrepentir y bautizarse en el nombre de Jesús. Y vemos en el capítulo 2, después que verso 40 al 47, que estaban unánimes juntos, perseveraban en la oración, la doctrina de los apóstoles. Pero el punto es de que no podemos tomar los relatos de Hechos y decir que todo cristiano debe tener la segunda experiencia de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios 14 claramente dice que no son todos profetas, no hablan todos en lenguas, no le ha dado Dios a todos ese don. Sin embargo, hay denominaciones de hermanos amados, y quizás es la denominación en la que tú creciste, que creen y enseñan que si una persona no habla en lenguas, no tiene al Espíritu Santo. Esto es un error porque Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos, cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús para salvación. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, mora en nosotros, nos habilita para vivir una vida de la mano de Dios. Entonces, tristemente, la falsa doctrina siempre lastima. Y hay gente que ha crecido en iglesias de la tradición pentecostés o pentecostal que se sienten menos porque Dios no les ha dado el don de hablar en lenguas. Y inclusive no los ponen a servir al frente porque no hablan en lenguas y se sienten ellos como cristianos de segunda clase. Y todo por una incorrecta interpretación bíblica, porque toman el libro de los Hechos y lo hacen un libro doctrinal. Y dicen, ok, aquí los apóstoles tuvieron una segunda experiencia después de la salvación. Todo cristiano tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo, que por cierto, Hechos nunca le llama bautismo del Espíritu Santo a lo que ellos recibieron. Y dice, y hablar en lengua. Si no, no ha recibido al Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Podríamos seguir hablando así lo que sucedió. Sobre otro momento hablaremos de esos aspectos doctrinales. Pero los relatos no enseñan de forma directa una doctrina. Los relatos registran lo que ocurrió, no lo que debía haber ocurrido, no lo que debe volver a suceder. Si tomaron pedazos de la ropa de Pablo y lo pusieron sobre los enfermos y los enfermos sanaron, no significa que tenemos que tener pañuelos ungidos en la iglesia y ponerla sobre los enfermos. No es doctrinal, nos dice lo que sucedió, lo que la gente llegó a hacer en su desesperación de querer ser sanados con el poder de Jesús que estaba en Pablo,
pero no nos da instrucciones a la iglesia que tenemos que hacer lo mismo. Por lo general, lo que los personajes hacen no es un buen ejemplo, sino advertencias. La Biblia está llena de malos testimonios, llena de gente pecadora, de gente imperfecta que falló. Hasta el rey David, que lo vemos que llegó a tener otras esposas, que cayó con Betsabé en pecado. Y es interesante porque David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios antes de sus pecados. Cuando va a ser ungido, dice, he hallado a David un hombre conforme a mi corazón. En ese entonces David era un jovencito valiente que enfrentó a Goliat, lleno de celo por el Señor. Y ciertamente el Señor le usó, escribió 73 de los 150 salmos de nuestra Biblia. Sin embargo, David falló. Y cuando es llamado un hombre conforme al corazón de Dios es antes, no es vuelto a llamar un hombre conforme al corazón de Dios después de haber caído con Betsabé y después de haber pecado. Pero sí fue un hombre que tuvo cualidades de carácter especiales, que podemos decir con razón Dios, cuando antes de sus pecados lo vio como un hombre conforme a su corazón. Pero no fue toda su vida un hombre conforme al corazón de Dios. Hubo fallas en su vida y lágrimas que él tuvo que llorar por el pecado. Y el Salmo 51, él clama, Señor, contra ti solo he pecado. Y él habla que Dios le limpie porque sabe que ha fallado delante de Dios. Los personajes de la Biblia están lejos de ser perfectos. El único héroe de la Biblia, de los relatos bíblicos, es Dios, hermanos. Generalmente no se nos dice si lo que ocurrió es bueno o es malo en las historias, pero se espera que seamos capaces de juzgarlo a la luz de lo que Dios ya ha revelado en otros lados. Todos los relatos de la Biblia son selectivos y están incompletos. O sea, hay muchas otras cosas que sucedieron en la vida de David, en la vida de Abraham, en la vida de Daniel, en la vida de Gedeón, en la vida de Sansón, pero las cosas que se pusieron en la Biblia es solamente una ventana para darnos a entender sobre la fidelidad de Dios, sobre cómo Dios fue fiel aún con hombres imperfectos. Acuérdate, la metanarrativa, ¿qué parte forma esta historia dentro del plan de salvación? La narrativa del pueblo de Israel y las diferentes historias individuales que generalmente nos ejemplifican la obediencia o la desobediencia a Dios, las consecuencias de la fidelidad o las consecuencias de la infidelidad a Dios. Estamos terminando. Los relatos no están escritos para responder todas nuestras preguntas teológicas, tienen propósitos particulares y limitados, pueden enseñar algo de manera explícita o implícita, pero al final de todo, Dios es el verdadero héroe de los relatos.